Cuando hablamos de la naturaleza, nos estamos involucrando con la fuerza evolutiva más grande de la historia. Nos estamos sumergiendo en un mar de posibilidades que dieron vida a millones de especies en el planeta, que le dieron color a los paisajes, que le dieron sonidos a la tierra, pero lo más importante, le dieron vida a nuestro entorno. Dentro de esas ramas que formaron el árbol de la diversidad, encontramos un género que se difunde como patrimonio de regiones y símbolo de las poblaciones. Esta especie solo puede habitar dentro de un marco establecido geológicamente, dentro del marco de su adaptación y el ciclo de la vida. Especies endémicas. Una alta proporción de las especies mexicanas son endémicas, es decir, que su distribución está restringida a nuestro país. El término endémico es relativo y siempre se usa con referencia a la región. Una especie puede ser endémica de un continente, de un país, una región, un bioma o una localidad de unas cuantas hectáreas. Puede habitar en un océano, en una isla, un lago, una cordillera, una montaña, una cuenca o en algún otro sitio. Ajolote mexicano. En esta especie la mayoría de sus ejemplares en forma silvestre son larvas neoténicas o pedogenéticas. Esta especie es endémica de Xochimilco en el Distrito Federal, Tláhuac, Estado de México y los lagos de Chalco. Son completamente acuáticos debido a que permanecen en su forma larvaria sin presentar la metamorfosis. Requieren condiciones adecuadas de oxigenación del agua. Aún están presentes en su hábitat natural, pero son muy escasos. Para los antepasados era considerado un manjar. Hoy en día son considerados muy especiales, ya que tiene la capacidad de generar tejidos y extremidades. Sapo joya. Es endémico de México en el estado de Guerrero. Se encuentra en un clima cálido subhúmedo. El tamaño aparentemente limitado de la población, así como su rango de distribución restringido, son características que hacen que sea una especie en la lista de conservación. Se alimenta de insectos, principalmente. Se encuentra sobre rocas o sumergidos en ríos. De árbol jarocha. Es una rana arborícola de talla moderadamente grande. Es endémica de México en Hidalgo y Puebla. Su distribución sigue una línea norte-sur en las islas donde existe bosque mesófilo de montaña o bosque de pino-encino en la Sierra Madre Oriental de la vertiente del Golfo de México. La principal causa de la pérdida de su hábitat es la deforestación. Tlaconete pinto. Es una típica salamandra sin pulmones, de forma alargada, de tamaño grande. Son de color gris neutro oscuro con manchas de color rojo escarlata en el dorso. Su cabeza es grande, aplanada en sentido dorsal y semiovalada si se observa dorsalmente. Se puede encontrar desde las montañas del centro-oeste de Sonora hacia el sur de Tamaulipas, hasta Tlaxcala y la parte central de Oaxaca. Habita en elevaciones altas de los estados de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y por supuesto Distrito Federal. Se halla en zonas templadas, en las asociaciones de bosques de coníferas y encinos, donde gusta de habitar debajo de troncos caídos, rocas pequeñas y rocas planas, con el suelo muy húmedo. Salamandra lengua hongueada. Son de tamaño mediano y de cuerpo esbelto. La cola es más o menos tan larga como el cuerpo y algunas veces está hinchada con grandes depósitos de grasa, como una adaptación para la época seca. Se encuentra en algunas localidades de Campeche, específicamente en la reserva de Calakmul. Esta especie es endémica a la península de Yucatán. Los reportes bibliográficos y los registros de la especie nos indican una dependencia de la especie hacia el agua. Garza morena. Es la más grande de América del Norte, con 60 centímetros de alto. Las garzas principalmente son aves acuáticas de distribución tropical en todo el mundo. Son esencialmente no nadadoras que viven en los márgenes de los humedales de cualquier tipo, tales como las bahías marinas, las planicies de los manglares, marismas, ríos y lagos interiores al agua. La especie se reproduce localmente del nivel del mar a los 2000 metros, en particular en las costas del noroeste de México, al sur hasta el sur de Sinaloa, y en la costa del Golfo de Tamaulipas a la península de Yucatán. No se tienen estudios actuales donde se muestre la distribución actual de la especie,
Es probable que se siga encontrando en las islas de Baja California. Paloma. Esta ave es robusta y mide entre 29 a 31.5 centímetros de longitud total. Las edades son diferentes y no existe dimorfismo sexual. Debido a que es un ave caminadora y silenciosa, deambula por el sotobosque en las partes densas, obscuras y húmedas, en cañadas y colinas. Puede perchar y dormir en árboles del estrato medio, principalmente en bosque mesófilo de montaña y selva mediana y bosques densos y sombríos de selva alta. El macho canta desde perchas altas. Es una especie territorial que vuela muy poco y asocia los cantos a la protección de su territorio y protección de la pareja. Zacatonero istmeño. Es un ave de 15 a 16.5 centímetros de longitud. Es residente en la parte árida del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia el este de Santa Efigenia, oeste de Las Tejas por el río Tehuantepec, a través del rancho Las Ánimas, sur de la costa y norte de Ixtepec, Santo Domingo y cerca de Niltepec. Habita en un lugar bastante común a los 900 metros en matorral espinoso con parches de pastizales adyacentes. Con frecuencia es muy visible en parejas o en grupos pequeños, a menudo bastante eminente y ruidoso al amanecer, aunque llega a ser muy conspicuo excepto al vocalizar. Pardela de Revillagigedo. Es una de las 4 pardelas de talla mediana del Pacífico Oriental, con dorso oscuro y partes ventrales blancas. Estas pardelas carecen de dicromatismo sexual y no existen criterios morfométricos no intrusivos que permitan la identificación de los sexos. Es endémica de Colima, México. Anida en colonias en las que permanece durante la temporada reproductiva. Una vez que el pulso reproductor ha terminado, tiene hábitos marcadamente pelágicos. Loro tamaulipeco. Es de tamaño mediano con cola corta. La longitud total incluyendo la cola es de aproximadamente 33 centímetros, con un peso de 316 gramos. Residente principalmente en el este de Nuevo León, sur de Tamaulipas, este de San Luis Potosí y noreste de Veracruz. Incluyen también pequeñas porciones del este de Querétaro, noreste de Hidalgo y norte de Puebla, como parte del rango natural de la especie. El éxito en el establecimiento del loro tamaulipeco como especie feral ha sido notable, alcanzando poblaciones de cientos y en algunos casos de miles de loros. Especie no migratoria, presenta movimientos regionales excediendo hasta decenas de kilómetros de acuerdo a reportes para Tamaulipas. Antromisis kenontensis. Actualmente se encuentra en Quintana Roo, Siancán. Ojos sin áreas pigmentadas, caparazón con una indentación dorsal posterior a la región gástrica, rostro muy corto y agudamente puntiagudo, mandíbula con un palpo de 2 segmentos, que es segmento apical redondeado y segmento basal muy redondeado. Esta especie habita en condiciones dulcecuolas de los cenotes. Estos habitan en lugares subterráneos de aguas dulces. Poco se sabe de las condiciones abióticas del ambiente de estos crustáceos cavernícolas. Sin embargo, se sabe que la vegetación circundante es de selva tropical y el suelo de estas cavernas está compuesto principalmente de carbonato de calcio. Estos organismos no tienen valor monetario, sin embargo, su valor ecológico es muy importante, pues ayudan a la transferencia de energía a niveles de organización más complejos que viven en estos ambientes. Cangrejo cacerola. Específicamente se encuentra en Yucatán. Habita en la isla de Holbox en Quintana Roo. Son de color marrón oscuro y llegan a alcanzar una longitud de 60 centímetros, con un caparazón en forma de herradura lisa y convexa. Su forma no solo favorece el desplazamiento por la arena y el fango, sino que también ofrece protección a los apéndices ventrales. La superficie antedorsal está doblada ventralmente, formando en la parte frontal una gran superficie triangular. Esta especie había sido reportada solo para la zona costera del estado de Yucatán, Quintana Roo. Sin embargo, se ha reportado la existencia de esta especie también en el estado de Campeche. El principal factor de riesgo que presenta esta especie es la destrucción de su hábitat. Esta especie no se comercializa, sin embargo, es muy utilizada para la investigación biomédica. Caracol de tinta. Especie encontrada en los estados de Baja California Sur, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. Concha en forma oblonga u oval, de color gris, espirita generalmente baja
Abertura grande de color salmón que ocupa cerca del 70% de altura total. Labio externo de color claro, crenulado con pigmentación alterna clara-oscura. Después de la segunda vuelta de la espira se presenta hendiduras pequeñas. Dado que la zona en la que se encuentra esta especie es muy accesible a los turistas, se encuentra muy accesible y vulnerable ante los humanos por la acumulación de basura en su hábitat. Esta especie se encuentra en actividad en bajamar, son cazadores activos que persiguen a su presa, aunque hay algunos que prefieren que ésta se acerque a ellos. Perrito llanero mexicano. El perrito llanero mexicano es endémico del centro y norte de México. Vivía en los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. En 1981 fue descubierto en Coahuila. Es sociable y vive en colonias organizadas en familias que pueden estar formadas por un macho dominante, 2 o 3 hembras juveniles y crías. Es diurno y activo. No hiberna, pero sí almacena grasa para el invierno. Excava complejas madrigueras que pueden medir de los 2 a los 3 metros de profundidad y 6 metros de longitud. La vaquita marina. Es un mamífero marino que habita principalmente en el Golfo de California. Viaja solitaria o en grupos de 2 o 3. El promedio es de 2, aunque se han reportado de 8 a 10 animales juntos. Al igual que otros cetáceos, la vaquita marina utiliza la ecolocación para reconocer su entorno, buscar alimento o identificar depredadores. Se reproduce cada 2 años, se aparean entre abril y junio y sus crías nacerán entre febrero y abril. Solo nace una cría. Ratón de Puebla. Se localiza en Chalchicomula, Puebla. Se encontraron en los bosques de encío y en plantíos. Son ejemplares de Tehuacán, Puebla. Su cráneo es muy parecido al de otros roedores, pero es más pequeño y con nasales más cortos. Se distingue porque la cola es notablemente más larga que la cabeza y el cuerpo. Murciélago platanero. Se encuentra en los estados de Colima, Estado de México, Morelos y Jalisco. Es de tamaño medio, con un rostro extremadamente largo. La lengua es larga y extensible, las orejas son pequeñas y redondas, los ojos son medianos y presenta una escotadura en la parte media del labio inferior. La hoja nasal es larga, angosta y puntiaguda. El peso promedio es de 12.6 gramos para los machos y 10.9 gramos para las hembras. Son nectarívoros principalmente, aunque llegan a consumir algunos insectos asociados a las flores. Los grupos rara vez exceden a los 10 individuos. Los refugios diurnos más comunes son las cuevas, alcantarillas y huecos en los árboles, probablemente debajo de las hojas de los plátanos. Teporingo. Se localiza en las laderas medias de Popocatépetl e Iztaccíhuatl y lomas que rodean a la Cuenca de México, Ajusco, Chinahuatzin y el Nevado de Toluca. El teporingo es un agomorfo de talla pequeña que se caracteriza por tener orejas cortas y redondeadas, a diferencia de todos los demás conejos. Su cola es muy pequeña, casi no es visible. Su pelaje es de color pardo y oscuro, homogéneo y en la parte ventral más clara. De adulto alcanza tallas de 35 centímetros, por lo que es considerado el conejo más pequeño de México. Liebre antílope. Se localiza en la isla Tiburón, frente a la costa de Sonora y en el Golfo de California. Es una liebre de tamaño grande, de cuerpo esbelto y fuertes orejas largas puntiagudas y desnudas, excepto en la orilla y punta de las orejas, donde está recubierto con flecos largos de color blanco, entremezclados con pelos oscuros, cerca de la punta de la oreja. Cola corta de color blanco, excepto en el dorso, donde se presenta una línea negra. Su reproducción se lleva a cabo de diciembre hasta septiembre, observándose 2 picos importantes, en la primavera y a mediados del verano. El periodo de gestación es de 6 semanas. Es un herbívoro, se alimenta principalmente de pastos. La dieta es muy relacionada con la estacionalidad. Durante la estación de lluvias se alimenta principalmente de pastos y durante la temporada seca se alimenta de mezquites y cactus. Cacomixtle. El cacomixtle se encuentra en la isla de San José, ubicado frente a la costa de Baja California Sur. Son solitarios y en el caso de los ejemplares de la isla son muy curiosos, visitando por la noche los campamentos y buscando entre las provisiones todo tipo de alimentos que puedan comer. Frecuentemente es común encontrar a los machos con las orejas cortas, debido a los enfrentamientos que tienen en el periodo reproductivo del año. Estos animales no tienen hábitos alimenticios estrictos,
estrictos, o sea, son omnívoros. Incluyen en su dieta presas de origen animal, hojas, polen, frutos, insectos. Anguila ciega yucateca. Se encuentra en los estados de Quintana Roo y Yucatán. Su tamaño es de 60 centímetros, generalmente es mucho menor, es ovípara y se alimenta principalmente de crustáceos. Excava sus madrigueras en fondos fangosos, a menudo bajo las piedras, y en ellas permanecen ocultas la mayor parte del tiempo. Estos animales son activos durante la noche. Escarmudo de San Cristóbal. Se localiza en Chiapas. Este pescado tiene un cuerpo uniforme y delgado. Su cabeza es larga, ancha, boca larga y con la mandíbula inferior fuertemente proyectada hacia adelante. Tiene un gran número de escamas. Hay unas manchas oscuras poco evidente en la aleta dorsal. Su alimentación se compone principalmente de restos vegetales y numerosos insectos como las larvas. Su reproducción inicia en el mes de febrero y por lo menos se extiende hasta el mes de junio, presentando una alta actividad reproductiva en el mes de marzo, abril y mayo. Guayacón de Cuatro Ciénegas. Se encuentra en la cuenca de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Se caracteriza por tener un cuerpo delgado, de color café amarillento. En los machos se muestra el color anaranjado y en las hembras se presentan pequeñas manchas pálidas llamadas manchas de gestación. Las aletas son de color amarillento. En condiciones de acuario, para las primeras fases del crecimiento se alimentan de artemias. Los registros de colección señalan una alimentación que incluye pequeños insectos y dentitus. Guapote del Fuerte. Se localiza en Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Es característico de esta especie tener de 7 a 12 barras verticales y manchas más comúnmente de 8 y 9. En los machos adultos, las manchas y las barras son usualmente menos que en las hembras. La zona preorbital está desnuda. El eje del cuerpo es casi recto y los contornos dorsales y ventral están casi igualmente curvados. Su dieta está caracterizada por el consumo de altas proporciones de algas filamentosas. Su reproducción se efectúa en la época de estiaje, cuando el río Santiago baja. Esto por lo regular es en el mes de abril. Después de 28 días de gestación nacen de 10 a 15 juveniles, cada uno con 8 milímetros de largo. Pescado blanco. Es exclusivo de Pátzcuaro, en Michoacán. Es de agua dulce, pero en tiempos remotos fueron de agua marina, y es importante fuente de ingresos para los pobladores de la región. Esta especie se produce exitosamente en el Instituto de Investigaciones de los Recursos Naturales. Plantas endémicas. En 1991, Redowski analizó desde diferentes enfoques el endemismo florístico en el país. Encontró que en el nivel de géneros el endemismo alcanza un 10% y en el de especies un 52%. Casi el 40% de los cactus, el 20% de los encinos y el 70% de los magueyes son endémicos de México. Generalmente en las plantas, los géneros endémicos se encuentran predominantes en las zonas áridas, mientras que en el nivel de especies, las zonas templado semihúmedas se ven favorecidas. Dentro de estos, también encontramos dos familias monotípicas, es decir, que poseen una especie. La primera familia es la familia Lacandoniaceae. Lacandonia schismatica es la única especie que se conoce de la familia Lacandoniaceae. Crece en la selva lacandona en Chiapas en condiciones de extrema humedad. Y la familia Sectelanteaceae. La familia Sectelanteaceae incluye solo a Sectelanteus caerelius, un arbustito de poco más de 1 metro, con llamativas flores de color azul lavanda que se encuentran en zonas áridas de los estados de Coahuila y Durango, y en el valle de Tehuacán, Oaxaca. Las cactáceas y los pinos destacan en riqueza y número de endemismos. La familia Cactaceae, endémica del continente americano, presenta 36% de todas sus especies en México, lo que la hace el país con más especies de cactáceas en el continente. De las especies que están en el país, alrededor de 87% son endémicas de nuestra nación. Las plantas que tienen una distribución sumamente restringida, menor a 50.000 km², se les denomina microendémicas. Por ejemplo, la Misnaga mamaliria hernandezi únicamente se ha encontrado en 2 pequeñas localidades en la Alta Mixteca oaxaqueña. Es importante mencionar que el grado de endemismo en un área puede ser temporal o preliminar, por la falta de inventarios florísticos completos y de exploración botánica en muchos sitios. Reptiles. Hobart Smith, el científico que más ha contribuido al conocimiento de los anfibios y reptiles de México, describió una especie de lagartija, Anolis taylori,
nueva para la ciencia, que habitaba el suroeste del puerto de Acapulco, y que distingue por tener una de las áreas de distribución más restringidas entre los reptiles y anfibios de México. Los reptiles de México han dado fama mundial a México por su enorme diversidad y por su alto grado de endemismo. De hecho, México y Australia son las dos naciones más ricas en reptiles. En la actualidad, se conocen en México 804 reptiles, alrededor del 60% de las especies de reptiles y anfibios son endémicas en el país. Dentro de los reptiles endémicos de México destacan la víbora de cascabel. Es endémica de la isla de Santa Catalina en Baja California Sur. Esta especie no cuenta con la capacidad de forma en cascabel y tiene hábitos de arborícola. Del número total de especies endémicas para México, en Hidalgo se encuentra representado el 55% de las especies únicas a nuestro país. En el estado de Hidalgo destacan Quinosternon hirpirites, Acuyac, Molango, Hidalgo, Abrionea taeniata, Campamento Conejos, Mineral del Chico, Hidalgo, Coritopanes hernandezi, San Miguel Chimalapa. Mientras que nuevos estudios amplían los rangos de distribución, otros reportan especies nuevas para la ciencia. Entonces, las estadísticas sobre endemismos pueden cambiar porque es un proceso dinámico. Por otro lado, mientras más específicas son las características del hábitat de algunas especies endémicas, se es menos probable que se encuentren en otros sitios, por lo que es indispensable proteger los sitios donde se localizan. The bird machine. Check.